¿Cómo está la economía del país? ¿Está en crecimiento? ¿Está en declive? ¿Cómo se encuentra en esos momentos? Bueno, por los números del Banco Central, creo que vamos a terminar alrededor de un 5.1%, el crecimiento del Producto Interno Bruto. La inflación terminará alrededor de un 4%. Siempre y cuando la inflación sea menor que el crecimiento de la economía, es un real crecimiento, porque muchas veces la economía crece 5 y si la inflación es 9, hay un decrecimiento de un 4%. Claro. Entonces, de acuerdo a los números del Banco Central, entendemos que vamos a terminar el año con un crecimiento inclusive superior al crecimiento de la región en la cual nosotros somos prácticamente líderes en crecimiento y ahora mismo en baja inflación. Tenemos aquí en nuestro estudio al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García. Con él vamos a conversar sobre todos los temas relacionados con la importación de los productos, el encarecimiento de los productos de la canasta básica familiar y cómo nos podremos manejar en estas fiestas navideñas. Además, hacer un poco de trazar perspectivas para el 2025. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Para mí es un enorme privilegio estar junto a ustedes en esta mañana. Iván, ¿cómo está la economía del país? ¿Está en crecimiento? ¿Está en declive? ¿Cómo se encuentra en esos momentos? Bueno, por los números del Banco Central, creo que vamos a terminar alrededor de un 5.1%, el crecimiento del Producto Interno Bruto. La inflación terminará alrededor de un 4%. Siempre y cuando la inflación sea menor que el crecimiento de la economía, es un real crecimiento, porque muchas veces la economía crece 5 y si la inflación es 9, hay un decrecimiento de un 4%. Claro. Entonces, de acuerdo a los números del Banco Central, entendemos que vamos a terminar el año con un crecimiento inclusive superior al crecimiento de la región en la cual nosotros somos prácticamente líderes en crecimiento y ahora mismo en baja inflación. ¿Y cómo se refleja ese crecimiento en la sociedad? Bueno, ahí es que viene siempre cómo la gente de abajo puede entender cómo está creciendo la economía, si sin embargo cada día su dinero les rinde menos. El Banco Central clasifica en cinco modelos diferentes lo que es el valor de la canasta familiar. Entonces, esos quintiles, que es el nombre técnico que utiliza el Banco Central, el quintil más bajo es el que utiliza los productos básicos de consumo. Entonces, por ejemplo, José Tomás, como es una clase media alta, entonces José Tomás consume más productos, por ejemplo, que tienen más ITEVIS. Entonces, el impacto del incremento de los precios en los productos de la canasta básica, obviamente afecta mucho a lo que es el quintil más bajo de la población, que son las personas más pobres, y por esto entonces no sienten un bienestar económico, sino cada vez que se le encarece un producto, automáticamente comienzan a quejarse de que la situación no está buena y ellos tienen completa razón cada vez que van a los negocios de nosotros y se quejan. Por ejemplo, la cebolla estaba a 40 pesos la libra, ahora está a 80. Entonces, ¿qué hace esa persona? Si compraba una libra de cebolla, ahora compra media. Ahora compra media libra de cebolla, porque con media es que le cuesta 40 pesos. Entonces, automáticamente se van incrementando los precios. Estas personas comienzan a bajar su calidad de vida porque no tienen la capacidad económica para comprar los mismos productos con los mismos ingresos. Pese a ese crecimiento que estamos hablando y lo que usted plantea ahora mismo, si hacemos una evaluación general de cómo ha sido el año para el sector comercio en el país, ¿cómo usted lo definiría? ¿Cómo se evaluaría esto? Bueno, es que tradicionalmente el comercio es uno de los sectores que más crece en el país. Tradicionalmente, obviamente, somos el sector mayor empleador de la economía. A nivel de empleados en la TCS, es decir, empleados formales, tenemos 973,000 empleados en comercio y servicios.
somos los que mayor dinero tomamos prestado a la banca. Somos el sector que más impuestos pagamos aquí en el país. En el 2023 pagamos 148 mil millones de pesos en la DGI y además aportamos el 11.2% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, somos el sector más dinámico que hay en la economía y por más traspiés que haya en la economía, nosotros siempre crecemos. Y somos un sector, el mejor sector que hay en la economía de la República Dominicana. ¿Cuánto que Pero fue aporta? ¿El positivo. 11 ¿cuánto por ciento? 11.2% del PIB. Del PIB. Pero fue positivo, ¿lo podemos definir como un año positivo para el sector? Sí, no, es positivo porque si la economía crece No, ustedes crecen 5.1%, Ustedes también están entonces creciendo. nosotros vamos a crecer. Aunque este año, por ejemplo, el sector minería... Los que no crecen son los pobres. Ustedes sí, los empresarios, pero Sí. los pobres no. Los pobres cada día van más, El sector están siendo minería más también afectados. Claro, entonces este año minería fue el número 1, Sí. después construcción y después fue el sector comercio. Ok. Vemos en los últimos meses que se ha estado informando de aumentos en algunos productos específicos. Por ejemplo, vemos el caso, usted hablaba del caso de la cebolla, pero el caso del arroz, que es el principal cereal. Eso es lo que se come en República Dominicana. El dominicano lo que come es arroz. Se ha visto incrementar en los últimos meses y ahora se habla de un desmonte para el mes de enero. Entonces, hablemos un poquito de Y agréguele a eso el café, que también subió. El café subió un 10%. Ese fue el incremento que más impactó Sí. en todo el mundo, Claro. porque aquí no hay una casa en República Dominicana que no se tome su Mírelo tacita de aquí, café aquí temprano. Matutino Su Mundo, nosotros con la tacita de café. Excelente. Entonces, impactó ese 10% del aceite. También impactó lo que es el 20% de las grasas comestibles y las margarinas, que subieron 20%. O sea, que si un galón de aceite cuesta 400 pesos, con un 20 ya son 480 pesos. Sí. Correcto. También los productos enlatados, como por ejemplo la pasta de tomate, el cachú, las habichuelas, los guandules, esos productos subieron un 20% también. Ahora, el arroz, hace 1 año y 2 meses, nosotros decíamos que vaya a los mercados y había arroz a 24 y 25 pesos. Ya ese mismo arroz está entre 38 y 40 pesos en los mercados. No estamos hablando del arroz en marca, es decir, que las factorías tienen su propia marca, que muchas veces cuesta entre 45 y 55 pesos. Pero es un arroz que no es el que consumen los más pobres. Entonces, con el DERECAFTA, yo estoy contento porque vi al presidente de FENARROZ decir como que ya no le tienen miedo a la apertura comercial, que entra en vigencia ahora en enero del 2025, donde se va a liberar los aranceles en la importación del arroz. Aunque tradicionalmente, aunque lo liberen, como están liberadas las habichuelas, viene el problema de que los permisos los tiene que autorizar el Ministerio de Agricultura, Sí. y ahí entonces vienen los oligopolios. El arroz, este año se han importado 4 millones de quintales de arroz, 2 millones de quintales de arroz en febrero, marzo, abril, y 2 millones de quintales más que se importaron en septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué? En total, ¿cuántos son este año? ¿Cuántos quintales hemos importado? 4 este millones de quintales de En arroz. total. El consumo de arroz mensual aquí era 900,000 quintales mensuales. Entonces, con el resurgimiento del Aumentó. turismo, aumentó a 1.1 millones. Entonces, ya estamos hablando que el consumo está en alrededor de 13.2 millones de quintales, pero si solamente se producen 14 millones, es obligatorio tener una reserva de por lo menos 4 meses, y por eso se procedió a importar esos 4 millones de quintales de parte específicamente de los productores y los molineros, porque al sector comercio también lo dejaron fuera, algo que no entiendo, porque los productores tienen que ocuparse de producir y ser eficientes. Claro. Correcto. Y más lo de arroz, que dicho sea de paso, tenemos que felicitarlos, porque las variedades de arroz que están sembrando en los últimos años le gusta mucho a las amas de casa.
Antes la gente prefería el arroz importado norteamericano. El grano que el era más dominicano. largo, era como Sí. mejor. Sí. Entonces ya aquí tenemos un arroz también de excelente calidad. Ahora, estamos hablando que de 25 a 40 pesos ha impactado bastante en lo que es el presupuesto familiar y esperamos, como dicen ellos, que no les afecte la importación del arroz libre de impuestos procedente desde Estados Unidos, que es donde se va a importar ese arroz. ¿Pero por qué no podría afectar? ¿Por el precio que ya está teniendo al día de hoy? Porque está Correcto, prácticamente a la porque par. ya está a 40 pesos en el mercado, entonces, imagínense, de 25 a 40 son 15 pesos, entonces ya es el precio similar a como está el arroz en estos momentos en Estados Unidos, entonces por lo cual no se van a ver tan afectados. Ahora, si se hubiese quedado a 25 pesos, Ahí sí. ahí se hubiese... Mira, graves problemas. Iván, por lo visto el comercio anda muy bien. ¿Y cómo ha estado el tema de los apagones? ¿Le está yendo bien en esa parte a ustedes? Bueno, antes de los apagones, para tener una visual más amplia de los precios, tenemos, por ejemplo, el caso de las papas, que estaban a 30 pesos y están entre 50 y 60 pesos. Y dicho sea de paso, la mayoría de las papas que están en el mercado son importadas de Estados Unidos, desde Canadá y desde Holanda. ¿Pero van a Inclusive desaparecer a los pobres? hasta de China. ¿Están desapareciendo a los pobres entonces? Me preocupa la No, población. yo estoy de verdad preocupada con esto. Bueno, estamos hablando de realidades que ustedes salen al No, mercado claro que sí. y lo confirman. El ajo, por ejemplo, que estaba entre 100 y 120 pesos, ya está a 250 pesos la libra. Es un precio que consideramos excesivo porque si lo estamos vendiendo en agosto en 100, 120 pesos, entonces ¿por qué ha subido de un pronto a 250 pesos? Entonces, es que hay un oligopolio que se ha formado donde le entregan los permisos de importación a un solo grupito. ¿Y qué ustedes están haciendo para El Ministerio de eso? Obras Públicas es de donde tienen que salir esos permisos y De ellos son los salud responsables. pública, de No, salud, no. de Agricultura. Agricultura, exacto, agricultura. Correcto, el Ministerio de Agricultura. Entonces eso está afectando directamente la economía de los más pobres, porque si se duplican los precios de los artículos que consumen la población, automáticamente se disminuyen las ventas de parte de nosotros e impacta directamente en lo que es el costo de la canasta ¿Y familiar. qué ustedes están haciendo para contrarrestar esto? Bueno, precisamente estamos utilizando estos medios de comunicación, llamándole la atención al pueblo dominicano de que el comercio no es quien está especulando con los precios de los artículos de consumo masivo. Nosotros simplemente compramos a un precio y le aplicamos el porcentaje de beneficios que utilizamos en nuestras operaciones comerciales. Gracias a Dios, a la existencia de tantos medios de comunicación, que ya el pueblo ha ido tomando conciencia, aunque van y se quejan frente a nosotros. Iván, pero ustedes almacenan muchos productos y esos productos ustedes lo venden al precio actual, aún teniendo almacenes repletos de cantidades de productos de la canasta básica. Y eso no se usa. Ajá. No, ya el acaparamiento no existe en lo que es el comercio moderno. Ajá, ¿y qué es lo que existe entonces? Los oligopolios. Por ejemplo, si 4 o 5 personas son los que traen, por ejemplo, el ajo, se ponen de acuerdo y dicen el precio del ajo va a ser tanto hoy. Va a ser a 175 pesos la libra. En detrimento Entonces, de la población. Exactamente. Obviamente. Entonces, eso es lo único que existe, pero ya nadie, como hace 30, 40 años, que uno compraba, no, que la pasta de tomate en enero es que comienza la producción de tomates. Entonces ya uno en octubre compraba 5,000 cajas de salsa Y la guardaba. y la guardaba para vender la cara ahora en diciembre y en las primeras 3 semanas de enero. Y eso no existe. Pero estos oligopolios de lo que usted habla y que obviamente es responsable del Ministerio de Agricultura, ¿ustedes no han tenido ese acercamiento con el ministro? ¿No han conversado sobre esto? ¿Cómo le ha afectado esto a ustedes realmente? Bueno, ya tenemos prácticamente 4 años y 5 meses hablando del mismo tema, pero parece que no han entendido la función del sector comercio en la reducción de los precios cuando se traen productos importados.
parece que esa parte, ese chip, ellos no lo tienen. También tenemos problemas con los huevos. Ustedes saben que aquí en República Dominicana y Haití, porque los huevos que se comen en Haití se producen aquí en República Comercio Dominicana. bilateral. Aquí se consumen más de 3.000 millones de unidades de huevo al año. Pero desde hace 40 días hay problemas por el precio de los huevos, que antes en los colmados, para poner el último eslabón de la cadena comercial, estaban a 2 por 15 y ahora están a 10 pesos la unidad. Sí. El huacal de huevos, que costaba 180 pesos, está a 250 pesos. La razón, las pequeñas granjas, por un efecto de competencia que hubo hace 4 meses, que el huevo llegó a bajar en granja a 4 pesos con 30 centavos la unidad, ahora está casi a 6 pesos, más el transporte. Entonces, los pequeños tuvieron que sacrificar a las gallinas ponedoras, que sus ciclos son de 80 días, la tuvieron que matar a los 60 días. Entonces, al desaparecer los pequeños, entonces automáticamente el precio volvió a subir entre 5,80 y 6 pesos la unidad en las granjas. Entonces, eso ha impactado directamente en el consumidor el precio del huevo, del cual se venden más de 3.000 millones de huevos al año. Pero no hay quien regule aquí el sector, es que cada quien hace lo que le da la voluntad. Todos estamos como chivos sin ley aquí, de acuerdo a lo que usted está planteando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo correcto sería que siempre exista una planificación entre el Ministerio de Agricultura y los productores del país, porque nosotros apoyamos la producción nacional. No queremos que se importe ningún artículo de consumo básico en República Dominicana, que seamos autosuficientes. Pero para eso hay que sentarse con todos los sectores y determinar cuántas tareas tenemos que sembrar, por ejemplo, de arroz para que no haya problema. ¿Cuántas tenemos que sembrar de ajo? Aquí el ajo, el 90%, el 95% del ajo procede de China. Aquí el 90% de las habichuelas proceden de Estados Unidos. Y antes nosotros importábamos habichuelas con el direct capta, era con eso la que pagábamos en un momento. Sí. Bueno, aunque hubo un truco, Sí, pero... le pagábamos a Venezuela con habichuelas negras, aunque muchas veces esas habichuelas venían de China, se envasaban en República Dominicana y se enviaban a Venezuela. ¿Cuál sería entonces el nivel de inflación aceptable para la economía de la República Dominicana? Bueno, la inflación con un 4%, como se está manejando, estaba 3.88 en noviembre, es decir, que va a terminar menos de 4. Con menos de 4% de inflación se puede manejar, pero claro, reitero, 4% estamos hablando en general, Claro. es decir, todos los productos que componen una canasta. Ahora, para los más pobres no es un 4%. Hay que estar claro en eso. ¿Y qué sería? Ok. Sí. Mirando esta situación actual de la economía, de que vamos a terminar el año 2024 con un 5.1% de crecimiento, con una inflación por debajo del 4%, que es el rango meta que se ha trazado el Banco Central desde el principio del año, desde el año anterior, cuando hacen la planificación y las proyecciones. ¿Cómo visualizas tú el 2025? En materia económica, en materia del comercio, en materia de generación de empleo, en materia de bienestar para los sectores más vulnerables. Bueno, la esperanza es lo único que nunca debe de perder el ser humano. Y entendemos que el 2025, aunque va a ser un año con muchos retos, todos tenemos que pensar en este proyecto que se llama República Dominicana. La prima del dólar va a terminar el año a unos niveles, por ejemplo, 61.55, terminó el viernes pasado. Nos preocupa porque en el presupuesto nacional siempre se proyecta la prima. Este año se proyectó para 60 por 1. Entonces, si terminamos 61.50, casi 62, entonces el presupuesto del próximo año ya se proyectó una prima de 63. Entonces, hacía tiempo que nunca se llegaba y mucho menos se sobrepasaba el nivel de la prima del dólar. Y usted sabe que la prima del dólar preocupa completamente
al sector comercial porque impacta directamente en los precios de todos los artículos, inclusive servicios que se venden en República Dominicana. Dicho sea de paso, los bancos nos tienen haciendo fila para comprar los dólares. Eso es algo preocupante, aunque desde el Banco Central hay las relaciones con el comercio, son relaciones excelentes. Llamamos para que por favor, hay muchos comerciantes importadores que le llega la mercancía al puerto y tienen 2 semanas esperando que un banco comercial le venda los dólares. Una situación que no entendemos porque estamos con las reservas más altas de divisas de la historia. Y desde el Banco Central siempre nos buscan la vuelta para que nosotros, los empresarios comerciales importadores, lograr cumplir con nuestros suplidores internacionales. Pero en los bancos nos tienen haciendo fila. Iván, con la esperanza, los pobres no van a los colmados a comprar. ¿Qué va a pasar con esa clase desposeída que ahora mismo atraviesa por momentos difíciles en términos económicos? Bueno, les reitero, si no se controla la prima del dólar, obviamente los precios se van a mantener altos. Lo único que puede hacer que muchos precios retrocedan es la disminución de la prima y para los artículos de consumo básico, eliminar lo que son los oligopolios en las importaciones porque impactan directamente en el consumo y en los chelitos de los más pobres. Porque imagínense, si aquí se importan 200,000 quintales de ajo, estamos hablando de cuánto, de 20 millones de libras. Sí, entonces, 20 millones de libras, usted lo multiplica 100 pesos más caro y usted no tiene capacidad para saber que eso le cuesta 2,000 billones de pesos a los más pobres. Bueno, esos serían los principales retos ya para el sector entonces al año próximo. Con la venia de Iván, vamos a una pequeña pausa comercial. Vamos a seguir esta conversación con él, que es muy interesante. Hay otros temas muy importantes que debemos abordar. A ustedes, amables televidentes, quédense ahí. En cuestión de segundos regresamos con esta interesante entrevista.